Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5 del taller de Tesina, en donde vamos a ver la fundamentación y las variables. Con respecto a las variables pueden llegar a tener dudas, así que recuerden que estoy disponible para todas las consultas que ustedes necesiten. Vamos a comenzar con la fundamentación, que es la razón, la justificación de por qué realizamos la tesina y por qué elegimos el tema específico de nuestra tesina. Esta fundamentación requiere una redacción que tenga citas de fuentes y de teorías totalmente aceptadas, totalmente válidas. Entonces, si vamos a googlear, que es lo más probable que deban hacer, certifiquen que sean fuentes confiables, fuentes de universidades, fuentes de centros de investigación, no cualquier artículo de internet, ese es el punto. Deben seguir también las normas APA, a las cuales vamos a dedicarle una clase específica y voy a dejarles material, porque tiene muchos aspectos que en una clase quizás no logre explicarles y no logren entender todo, porque ante cada cita, ante cada referencia, tenemos que prestar atención a distintos aspectos, así que ya iremos a ese apartado, por ahora no se preocupen. Y tenemos que tener en cuenta también que los parafraseos, es decir, cuando decimos lo que dijo otra persona, pero con palabras propias, también tienen que ser citadas, o si no, estaremos incurriendo en plagio. Muchas veces después de leer tanto, nos apropiamos de ideas y no nos damos cuenta de que estamos diciendo lo que dijo otra persona. Por eso es importante, ya lo veremos, ir tomando nota de las citas. ¿Qué es entonces la fundamentación? Es un apartado donde se va a resumir el saber actual que está aceptado por esos fuentes confiables sobre el tema que estamos investigando. Es el resultado de recopilar datos y fuentes, es decir, en esta parte tendremos que leer e investigar mucho. Y se conjuga con la reflexión personal del autor, es decir, en esta parte vamos a tener que redactar con nuestras palabras, con nuestras ideas, pero fundamentando con los autores autorizados en la materia. Es lo que va a sostener nuestro trabajo, es lo que le va a dar validez, porque, repito, está basado en teorías aceptadas. Y el punto de partida, porque seguramente nos pasará lo de la página en blanco, que no sabemos por dónde empezar, se recomienda acudir, a personas que saben más que nosotros sobre el tema, añadiendo ideas propias. Si no tenemos personas que sepan más sobre el tema, no conocemos referentes, podemos ir googleando e ir viendo distintas fuentes. Eh, como ya lo dijimos, todas las ideas que tomamos tienen que estar mencionadas en la bibliografía y en las referencias, que es lo que les voy a enseñar cuando veamos normas APA. Y nos sirve para situar, está mal escrito allí, para situar el problema dentro de los conocimientos existentes, para decir, tomé esta idea, tomé este punto de partida, esta hipótesis fundamentada en tales teorías. ¿Para qué nos sirve la fundamentación? Para prevenir errores conceptuales, es decir, para, nuevamente lo digo, para basarnos en teorías y fuentes realmente confiables, para tener una trayectoria inicial, es decir, para saber desde cuál es nuestro punto de partida, desde qué teorías vamos a partir y no iniciar desde cero y redactando solos algo que necesita un soporte conceptual, para recopilar el conocimiento ya existente y no repetirlo, para ayudarnos a establecer nuestra hipótesis. Por eso antes de la hipótesis recordaban que es importante hacer una pequeña investigación previa, para orientar nuestros análisis y el establecimiento de datos, porque nos dan los conceptos con los cuales nos tenemos que basar, y para orientar al lector acerca de qué va a leer en nuestra tesina. ¿Cómo la vamos a preparar? Aquí hay distintos aspectos. El primero son las fuentes,
que nos puede sugerir un experto o podemos buscar en investigaciones ya existentes. Afortunadamente, sobre la profesión de ustedes existe cada vez más investigación y seguramente ustedes sepan más que yo al respecto de esto, pero ante cualquier duda, no duden en preguntarme para ayudarlos a buscar. Recuerden, es mejor buscar en Google Academic antes que en el Google común. Debemos descartar los trabajos de más de 10 o 15 años, porque no es que no sean válidos, no es que no sean útiles, pero sí por ahí las teorías o las posturas o las ideologías están ya caducadas, o incluso en el trabajo de ustedes la normativa ya no está vigente de lo que pueda decir esos trabajos. Nos tenemos que adentrar en extensas bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Si investigamos en Internet y nos encontramos con un autor que nos parece útil, autor o autora que nos parece útil, seguramente esa persona se habrá basado a su vez en otros teóricos. Entonces se recomienda fijarse en la bibliografía del autor que tomamos para ver si podemos sacar otro autor más y otro autor más y así poder profundizar en nuestra investigación. Y esto es muy importante. A medida que van leyendo, marquen las partes de interés, ya sea subrayando, ya sea copiando. Siempre recuerden anotar el número de página, el número de autor, porque eso vamos a necesitar para las normas APA. En cuanto a la redacción, lo primero que nos conviene es lo que les decía anteriormente, elaborar la lista de citas que nos sirve para evitar el plagio. Por eso les decía, marquen todas las partes que les sean de interés a medida que están leyendo, ya tengan su resguardo de citas que creen que pueden utilizar, entonces evitan el plagio y además evitan el tiempo de tener que volver a leer el material. Luego vamos a ir uniendo esas ideas en fragmentos, siguiendo un hilo continuo, es decir, dándole coherencia y cohesión. En eso también puedo ayudarlos. Recuerden que también soy profesora de lengua. Eh, Ayudarse con títulos y subtítulos puede ayudarlos mucho a hacer un esquema de títulos y subtítulos de lo que quieren trabajar. Tener en cuenta que el 80% de lo redactado tiene que ser de autoría personal, es decir, no ideas que surjan de ustedes, pero sí en palabras propias. A eso se refiere este punto, que van a estar basadas en lo aprendido. Por eso les decía, no es creación, invención personal de ustedes, sino basado en lo que aprendieron, y las citas no deberían superar las 3 líneas y referirse directamente a las fuentes, es decir, no utilizar citas muy extensas, porque si no, la fundamentación queda como un gran listado de citas de autores y se pierde la postura personal de ustedes. En cuanto a la corrección, en este punto es donde tendrán que tener mucha paciencia, al igual que con la redacción de la tesina, porque tenemos que tener en cuenta que seguramente la fundamentación vamos a tener que corregirla varias veces, no solo en cuanto a los conceptos, sino en cuanto a la redacción, y eso es normal y pasa a cualquier especialista. Así que tendrán que ir haciendo borradores. Aquí les recomienda a este autor que tomamos esta semana, ir escribiendo fragmentos resumidos y luego completando con el resto de la información que queremos, o tomarla una cita y desarrollarla luego con nuestras palabras. Se completa según las necesidades, es decir, hacemos nuestro pequeño resumen y luego vemos qué nos falta agregarle y desarrollamos en torno a eso. Tener en cuenta que tiene que responder a los objetivos, ¿sí? Siempre tiene que ser todo un hilo. Nuestra hipótesis tiene que estar vinculada con el tema y la hipótesis tiene que estar vinculado con los objetivos. Todo tiene que girar en torno a lo mismo, en síntesis. Y sirve, como ya dijimos, para orientar al lector dentro del problema que vamos a tratar.
Vamos a las variables de estudio, que parece un apartado más difícil, pero no lo es, simplemente es más técnico. Y las variables es lo que tenemos que definir según el tipo de estudio que vamos a hacer. Les dejo un material que les brinda ejemplos de otra área. Yo no quiero darles ejemplos del área de ustedes para no influenciarlos, y para que no, para evitar plagios, no porque ustedes vayan a plagiar, sino para que no sean influenciados por esa información, pero les da este material que les dejé, les da ejemplos de cada una de estas cosas que estoy por decir. Yo les digo lo teórico y tienen los ejemplos allí en el material de estudio. Las variables entonces, ¿qué son? Es lo que vamos a medir, es la información y los datos que vamos a recolectar y de qué manera lo vamos a hacer. El fin de las variables es responder a las preguntas planteadas, es decir, a la hipótesis y a los objetivos que tenemos. Y fíjense que lo siguiente dice que deben formularse después de los objetivos. Por lo tanto, tomar nota de las variables a medir, tenemos que hacerlo mirando nuestros objetivos de trabajo. Por lo tanto, ¿qué son las variables? Es ver cómo vamos a medir los objetivos que nos propusimos, cómo los vamos a cuantificar. Y tenemos que tener en cuenta dos aspectos principales. El primero, que podemos hablar de variables conceptuales, que es cómo se concibe la variable. ¿La vamos a concebir numéricamente, es decir, cuantitativamente, o la vamos a concebir cualitativamente en cuanto a valores, a características, a descripciones? Y la otra es la definición operacional, es decir, la manera concreta en que vamos a medir la variable, que esto es lo más importante para ustedes, la definición operacional. Y tener en cuenta que nuestras variables, es decir, estas decisiones que vamos a tomar en cuanto a cómo vamos a medir nuestro trabajo, tiene que ser hecho de forma objetiva, se tiene que poder observar, tiene que ser claro y explícito. No puede ser aproximados, no puede ser estimados, tienen que ser también fuentes confiables, que en este caso pueden ser ustedes mismos, si van a medir algo ustedes mismos mediante encuestas, por ejemplo, pero no pueden ser fuentes no confiables. Que en este caso, repito, la fuente confiable pueden ser ustedes mismos haciendo un trabajo serio, por supuesto. Bien, ¿qué tipos de variables tenemos? Tenemos la variable dependiente, que es aquella que busca predecir o ver el desenlace de algún aspecto. Lo que quiere es señalar las características de una población en su evolución, ¿sí? Poder describir a una población según determinados aspectos que queremos observar. Les pido disculpas, mi voz está bastante dañada el día de hoy. Luego tenemos la variable independiente, que es aquella que utilizamos cuando queremos medir la relación entre dos variables, entre la variable independiente y la dependiente, en donde vamos a hacer estudios comparativos, por ejemplo, entre distintas poblaciones, por ejemplo, entre dos poblaciones carcelarias distintas, sabrán ustedes cuáles pueden ser, y donde queremos observar los efectos negativos y los efectos positivos de cierto aspecto, que es el que ustedes estarán investigando. Como verán, todas las variables están vinculadas entre sí, y estas son las dos últimas que tenemos. La variable de confusión, que es donde lo que queremos comprobar es si las variables anteriores, la independiente y la dependiente, pueden llegar a tener resultados no tan reales porque existen distintos factores en la población y esto puede alterar los resultados. Es decir, podemos partir de la hipótesis de que la población ante cierta situación realiza ciertas actividades o le genera cierto resultado. Cuando estamos ante la duda de si los resultados son positivos o negativos, por ejemplo, favorecer el deporte en cierta población, usaremos esta variable para poder medir si el efecto del deporte introducido es positivo o es negativo.
Utilizo ejemplos muy simples y muy generales porque son ustedes los expertos en su profesión. Y las variables universales son aquellas que nos sirven para tener un panorama general de la población existente y se contemplan en cualquier investigación. Es decir, cualquier variable que ustedes elijan va a tener la variable universal porque van a observar las características de la población que están investigando. Bien, como les dije al comienzo, entiendo que el tema variables puede llegar a ser de dificultad para ustedes para entenderlo, sobre todo quizás no ahora entenderlo teóricamente, pero sí al momento de aplicarlo. Para cuando llegue el momento de aplicarlos van a contar con mi guía, no se preocupen, y de todos modos ahora mismo, si les quedan dudas, me escriben, me consultan, estoy a su disposición. El sentido de esto es que yo los ayude a comprender y sobre todo los ayude a construir su tesina, así que si el tema de las variables ha quedado eh, inconcluso, no lo han entendido, más adelante no lo saben aplicar, cuentan siempre con mi colaboración para esto. No duden en hacer ninguna pregunta que necesiten hacer, en proponer lo que necesiten proponer. Esto ha sido todo por esta semana. A lo largo de la semana que viene les estaré haciendo las devoluciones del trabajo que entregaron la semana pasada. Por lo que vi hasta el momento están bastante bien, hay algunas pequeñas correcciones que hacer, que veremos cómo se las voy a enviar y podamos avanzar a partir de eso. Les deseo una buena semana, un buen fin de semana para quienes puedan tenerlo y estamos en contacto hasta la próxima clase, cualquier día, en cualquier horario que ustedes necesiten.